tenía miedo de que no hubiera nadie. Claro, porque vengo de una presentación muy exitosa el lunes pasado en Escobar, pero ya por lo de local. ¿Me explico? Entonces sí, perfecto, el teatro lo llenamos, era un diluvio igual, 300 y pico personas, pero venir era un desafío para mí realmente, porque además, si bien he tenido una vida bastante activa, como se nota, y hay un montón de cosas que ya prescribieron directamente, pero llegar a una ciudad que es el escenario de la novela, donde tienen una cultura sobre la historia de los victorienses que es increíble, donde hay casi tantos historiadores como vecinos, es bastante especial, y han hecho de preservar y de defender la historia, han hecho un culto en esta ciudad, algo que por ejemplo en mi ciudad no existe. O sea, una ciudad más nueva y demás. Esto tiene que ver con una cuestión generacional. Pero bueno, la verdad que no puedo creer, miro para allá y no lo puedo creer. Muy feliz y muchísimas gracias por habernos venido a acompañar. Espero que no los defraudemos. La idea es que va a ser una especie de entrevista, me parece que es la mejor manera, pero después si alguien quiere hacer preguntas y demás. Sí, como le dije el día que le vine a... No nos conocíamos un día que le vine a decir quiero presentar el libro en el museo, porque fue el museo el que me abrió las puertas a mí, a todo lo que conocí para poder escribir ese libro. Entonces, para mí era el lugar, el sueño, así como en Escobar era hacer el teatro seminario, y acá el sueño era hacerlo en el museo. Bueno, ni hablar, Marcelo me abrió las puertas automáticamente, me dijo, sí, va a ser un gusto, vamos a ver de qué se trata, pero desde ya sí nos interesa. Así que bueno, me alegra que esa convocatoria haya funcionado y espero que estemos a la altura, yo al menos espero estar a la altura de las circunstancias. Primero y principal, Carlos, decir que esto es una novela histórica, ¿sí? Vos lo aclararás mejor. Pero es una novela que quiere decir que mezcla hechos reales con alguna ficción, que vos por ahí, si querés ir ya adelantando algo, y a manera de síntesis muy breve de qué se trata este libro, más allá de que luego vayamos haciendo lo que se pueda contar, y luego vamos haciendo algunas preguntas, y luego vamos a abrir al público, si una vez agotadas las preguntas que tenemos, si quieren hacer preguntas, no hay ningún tipo de problema. Cuando se aburre me hace seña y la cortamos ahí nomás. Gente, sí, lo que yo quiero destacar y lo que le pedí ese día, en todo momento quedara claro que yo no vengo a hacer la historia de Victoria. La historia de Victoria ha sido hecha a lo largo de décadas por distintos historiadores con muchísimo más capacidad que yo para eso. Y si no hubiera sido por la labor de esos historiadores, difícilmente yo podría haber tenido acceso a todo el material que he podido tener y a todo el conocimiento de Victoria que he podido tener. Entonces, esto es una novela que se desarrolla en Victoria con protagonistas reales y con hechos reales, por supuesto, pero no deja de ser una novela. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la diferencia? Creo que es muy importante porque es una apertura a ciertos sectores que por ahí no se interesarían a lo mejor en principio en la lectura formal, estructurada de un libro de historia, que lo atiborda de datos perfectos y sin lugar a dudas, pero que por ahí no es cautivante para que no sea un apasionado de la historia. Nosotros entramos desde el lado del culebrón venezolano, desde el lado de la novela, y eso verdaderamente va a hacer que seguramente haya mucha gente que tome una idea general de las cosas, porque es un relato de lo que iba pasando, más de chusmerío que de historia rigurosa, y por el otro lado, luego puedan investigar y buscar en las fuentes excelentes que tienen acá, que creo que el primer trabajo fue el de esta señora Muratori, si no me equivoco. Bien. Realmente, y de ahí a la fecha, al día de hoy, yo sigo viendo a través de las redes sociales muchísima investigación que hacen algunos historiadores formales, otros son
apasionados por la historia sin tener a lo mejor la formación, pero todo el mundo preocupado por rescatar y lograr transmitir el conocimiento de lo que fue la historia de Victoria. Lo mío es una novela, ¿sí? Es un cuento. Les va a permitir, obviamente, reconstruir algo que me emocionó a mí cuando tomé conocimiento. Yo no vine acá para escribir una novela, yo vine acá para disfrutar de las termas que recién se habían abierto, ¿sí? Era la única terma entrerriana que me faltaba conocer. Conozco hasta la de María Grande, para que se den una idea, y el pueblo estaba enfervorizado con todo el escandalete jurídico que se había desatado en el tramo final de la herencia de Beto Reyardo. Todo el mundo me preguntaba, cuando me preguntaban, ¿a qué se dedica? Periodista. ¿Qué usted está acá por lo de Reyardo? No, yo estoy acá por la terma. La realidad es esa. Pero hubo curiosidad. Vine al museo un sábado de la tarde, estaba cerrado. En ese momento estaba cerrado, pero había un señor acá que era uno de los encargados, o empleado, o director, no sé qué era, pero que me abrió las puertas, me empezó a mostrar cosas, me empezó a contar historias, me indicó, jamás nadie me había dicho que fuera el quinto cuartel. Me indicó el quinto cuartel cuando llegué al quinto cuartel, el túnel del tiempo. Realmente, en aquella época estaba increíblemente preservado. Empecé a preguntarle a los vecinos, una mujer abrió la puerta de la casa, me hizo pasar, me trajo té, me empezó a contar historias del quinto cuartel. Yo salí de ahí y ya pero sobrepasaba la capacidad de una nota periodística. Entonces me dejé llevar y empecé a escribir, digo, después veré qué hago con esto, de última haré algún cuento, alguna cosa así. Y ese cuento se fue convirtiendo. Cada respuesta que me daban era una nueva pregunta que yo tenía y fui investigando, y para que se den una idea, terminé ya con la novela hecha, yendo prácticamente terminada, terminé aprovechando un viaje a Italia para ir a Crocefieski, conocer el pueblo natal de después fue inscrito, registrado en Costa Clavaresa, porque en esa época la iglesia era muy modesta y no tenía libros para asentar los nacimientos. Entonces los nacimientos se registraban en el pueblito más cercano, como sucedía también en Argentina. Y fue gracioso porque llego, estaciono el auto y lo primero que veo un obituario de un tal Reyardo que había muerto, que seguramente era pariente de este. Pregunto dónde podía ir a comprarlo, porque era el mediodía, me indican el único barcito que había. Cuando llego ahí le pregunto a una chica joven, 30 años, le digo, disculpe, yo hablo italiano, entonces, disculpe, y ¿usted podría indicarme si hay algún Reyardo acá todavía? Ella me dice, sono io Reyardo. Y ahí me enteré de que la cuarta parte de ese pueblo siguen siendo al día de hoy Reyardo. Obviamente que no estaba ni al tanto de Don Carlos, ni de la locura de Beto, ni de nada. Pero hasta eso y pude confirmar. Entonces cuando yo en esa novela estoy narrando cómo era el camino por el que salió, es el mismo camino por el que yo llegué, solo por él pusieron una carpeta de asfalto, pero un faldeo con precipicios de un lado, o sea, no es tan fácil llegar a Crocefieski. Conocí el Castillo del Diablo, que yo menciono ahí en el libro, o sea, he estado. Y así como eso, también yo hice una tarea de investigación bastante grande, fuera del aporte que hicieron respecto a esto los investigadores, pero algunos detalles que para mí eran increíbles, la forma que Mario Calderón toma conocimiento de ella. Yo estuve hablando con las dos hermanas y con el hombre que las ayuda en este pueblito, que queda en una de las alternativas de camino hacia Nogoyá, muy cerca de la estancia. Estuve con ellas. Entonces, cuando yo narro el relato, es el relato que me hicieron ellas. Obviamente que estuve con el señor Calderón cuando todavía estaba peleando la herencia. Y quien me abrió las puertas para conseguir el encuentro con él, que fue en Rosario, ni siquiera lo hicimos acá, porque era una época que este hombre tenía muchísimo miedo. Bueno, fue su abogado. Entonces, cuando yo cuento cómo era el estudio jurídico del abogado,
porque yo estuve en ese estudio jurídico. O sea, eso permitió reconstruir con lujo de detalles un relato que cuando terminen de leerlo se van a dar cuenta que no les queda la imagen de un libro leído, sino de una película vista. Por eso que aclaro, desde antes que lo compren ni nada, yo les aclaro de qué se trata la cosa. El asesino es el mayordomo, digamos. No tiene sentido, claro, oculta el final, porque no es un libro para el que quiera adivinar qué pasó. Es un libro para el que quiera disfrutar de un viaje que comienza en 1851 y que llega a nuestros días, en el cual está pintado con muchísima precisión momentos, actitudes, comportamientos y demás. Les digo, pueden encontrar algunos videos con las fotos de esto, donde se grafica muy bien todo el desarrollo de la novela, están en las redes sociales. Tanto la mía, Carlos Malfa, es abierto, no es una cosa que es el amigo para ponerlo. Y creo que Marcelo también lo había compartido, la gente de la librería Colman también lo había compartido. O sea, realmente estamos tratando de eso, de reconstruir una historia. Vos ahí hablás de mucho, de un tiempo que viniste a Termas, ¿sí? Pero ya estabas escribiendo, eras de escribir. Primero, ¿cuánto te llevó esto? Vos decís que fuiste encontrándote con algunos lugares, pero luego hay que escribirlo, luego hay que constatar. ¿Y cómo se maneja ese equilibrio, ¿sí? Entre lo real y lo ficticio que le agrega el ingrediente literario que vos quisiste plasmar, siendo de un periodista, que un periodista uno supone que dice, escribe la verdad, ¿sí? O trata de hacerlo, y en este tipo de cosas vos siempre me dijiste, soy un aprendiz de escritor y mucho más de novela. Sí, la realidad, yo estaba acostumbrado a otra cosa, pero el que definió bien esto es el editor de Cristian Drouet, que es de la editorial que sacó el libro. Él define, junto con Eduardo Arcuri, que es el autor del prólogo, que es de profesión, escritor, él vive de eso, trabaja de eso. Ellos lo que sostienen es que yo arranco naturalmente con lo que sería una de las cosas más difíciles para quienes quieren escribir un libro, que es tener un estilo. Yo tenía el oficio, lo que no sabía que tenía el estilo. Y ahí es donde talla el editor, dice, lo que sucede, Carlos, es que vos tenés un oficio de periodista que te lleva a hacer la reconstrucción y la averiguación, o sea, toda la tarea investigativa con una rigurosidad y a una celeridad mayor que la que puede tener un historiador. Dice, pero a eso le tenés que sumar, bueno, obviamente todo lo que hayas leído a lo largo de tu vida. Yo siempre fui de leer autores latinoamericanos, desde pibe. Yo leí autores latinoamericanos, he leído algunos bestsellers, pero autores latinoamericanos. Y ese periodo de 10 años en lo que yo no escribí nada, lo gracioso es que yo me fui a Brasil precisamente para dedicarme a la escritura. Eso es lo más absurdo. Pero realmente no escribía y no escribía y no escribía. Y estaba todo el día absorbido por las redes sociales por una cuestión laboral, es decir, yo tenía que poner a trabajar el emprendimiento ese turístico, había que ponerlo a laburar. Entonces estaba todo el día en las redes sociales. Eso me dio esa cultura zapping que tienen hoy los chicos y que nos la están contagiando a todos, donde uno en 20 segundos ya cambió, está mirando un videíto, a los 20 segundos apareció otra cosa, y a los 20 segundos apareció otra cosa, y obliga una capacidad de redondeo que, sumado a las otras dos cosas, es un cóctel que según ellos salió bien. A mí me gusta el resultado de lo que hice, pero es la consecuencia de eso, y no fue buscado, no fue provocado, no tuve la suerte, como cuando dicen, ¿y dónde te recibiste vos de periodista? Le digo, yo no tuve la suerte de que me pudieran enseñar. Cuando yo empecé en el periodismo, no existía la carrera de periodista. ¿Y cómo era el sistema? Prueba-error. El sistema era, yo hacía una nota que consideraba que, bueno, con esto me ganó el Pulitzer, y se la llevaba el tipo de la mesa, una porquería. La tiraba al techo de basura y no quedaba copia.
Porque no era época de los clonos y corrijo, no, era hecha en un Olivetti, pegándole con el dedo a cada tecla, y la tiraba al tacho de la basura y se acabó a hacerla de nuevo. Entonces, no tuve esa suerte. Y con el escritor lo mismo. Yo no vengo de una época, al contrario, fueron los contemporáneos míos los que crearon esas carreras después. Hoy es más fácil, es más sencilla la cosa, porque los van orientando. Uno fue deduciendo, esto le gusta, esto no le gusta. Obviamente que trata uno de estar pendiente de lo que la gente diga, por eso también es para mí muy importante. Tan importante como que una persona me compre un libro es que me haga una devolución sincera, pues yo tuve abuela hasta los 28 años, así que no ando buscando que el halago, no ando buscando que me digan que soy un genio, yo necesito aprender, y nunca en mi vida aprendí nada de un acierto. Ahora, de los errores aprendí marcado a fuego, no me los olvidé nunca más, entonces ya sé lo que no tengo que ir haciendo. Los aciertos son aciertos, uno se lo atribuye a la suerte, a la casualidad, lo que sea, y sigue adelante, pero de los errores es donde uno aprende. Entonces, para mí las devoluciones son muy, muy importantes. En realidad que sean con reglas de juego claras, que no es lo que yo planteo. No quiero discutir si el 14 de febrero de 1834 era martes o era jueves, no, la verdad no me preocupa siquiera ni qué año, porque lo que hay es sentimiento. Nosotros vamos a la parte humana de los personajes. Trabajamos sobre eso cuando hacemos una novela. No sé si te respondí, porque yo me voy por la rama. No dije cualquier cosa, qué lindo lo que digo, es posible. Y cuando daba los discursos del norte, del sur. ¿El tiempo que te llevó? Al tiempo que me llevó, no fue de full time. En el camino perdí la novela. En el camino, juro, perdí la novela. Yo la había escrito en una computadora de escritorio en Argentina. No había en esa época la nube, que uno todo lo que va haciendo va quedando una copia. A veces era la época que se cortaba la luz y se perdía ya lo último que se había escrito. Perdí, me fui a Brasil, me llevé la computadora porque iba a escribir, y se rompió al tiempo una computadora del hotel, agarré la computadora mía y la puse ahí. Al tiempo se rompió la computadora mía, la llevo y el tipo me dice que salía más barato comprar una computadora nueva que arreglarla, que conseguir los repuestos de ese mamut era bastante difícil. Así que yo ni me acordaba ya de que tenía una novela escrita y ya dije, bueno, está bien, venderme una computadora, compré una computadora, me fui, la computadora quedó tirada, la mía, desapareció. Cuando un día le comento a Eduardo Arcuri, le comento, me dice, tendría que escribir una novela vos con la habilidad que tenés. Digo, tengo una novela escrita y la perdí. ¿Cómo que perdiste una novela? Sí, la perdí. Pero escuchame, ¿qué es? ¿Qué es lo otro? Bla, bla, bla. Me convencí y lo llamo a mi hijo, lo llamo para preguntarle, che, me dicen acá que yo la novela que perdí podría estar en la nube. Dice, cuando vos escribiste esa novela, la nube no existía. La perdí. Y de pronto mi otro hijo me llama por teléfono y me dice, mirá, si la novela que vos perdiste es una novela que yo voy a hacer, no soy respetuoso, por favor, pero yo voy a decir textualmente lo que dijo mi hijo. Dice, ¿y puede ser que sea una novela que en la tapa tenga a un viejo de barba con una galera? Y le digo, sí, pero no está impresa. No, sí, acá hay un cuadernillo. ¿Qué sucedió? En su momento había hecho 2 copias de cómo estaba hasta ahí, que después cambió, después las novelas se trabajan de nuevo, se rearman, se cambian órdenes, se trabaja frase por frase. Pero bueno, yo la había hecho y no me acordaba, ya había pasado tanto tiempo, no me acordaba. Así que la rescató, la escaneó y la mandó la convirtió a Word y me la mandó. Y ahí conseguí recién una copia, por lo menos donde estaban los datos, porque yo ya había perdido hasta los datos que tenía ahí escritos. Así que en todo eso pasaron 12 años, mínimamente. No son 12 años que estuve escribiendo. Ahora, más o menos de tiempo de escritura y de tiempo de peinadas, no sé si saben qué es la corrección que se va haciendo sobre una obra cuando ya está lista.
En tiempos de peinada y demás, tiene 7 peinadas la novela que van a leer. 7 peinadas. Normalmente son 3, 4. Esta tiene 7. ¿Por qué? Porque cada vez que la leía encontraba una manera mejor de decir lo mismo, entonces terminé corrigiendo sobre corrección de corrección de corrección. Realmente era eso, veía, no, esto si yo esto lo saco de acá y lo pongo acá, entonces iban los pedazos para arriba, para abajo, se empastelaba. Empastelar es cuando se mezclan los pedazos, a empezar a reconstruir de nuevo. Pero tiene muchas horas de dedicación. Y lo otro habrán sido 8 meses, más o menos, eso. Ahora, recabar datos sí fue mucho tiempo. Muchas veces pasaron, hice más de 30 viajes finalmente a Victoria. Claro, ahí hay una pregunta obligada. ¿Cómo fue esa reunión con todas esas fuentes? Bibliografía, la oralidad de muchos vecinos que seguramente te reuniste tantas veces. Y sobre todo porque, ya lo verá el público cuando lo lea, que hay muchas costumbres de hace 100 años atrás que nos contaban nuestros abuelos. Hay muchos personajes conocidos, históricos de Victoria, y con esos personajes no se puede mentir. En algunos casos, rápido, en estos días que hemos estado con algunos compartiendo algunas tardes de mate, decían, acá hay mucho dato, ¿cómo hizo este hombre? No, y leer, buscar. Pero sí, hubo muchas charlas con vecinos. Yo un día, por ejemplo, con Carlitos Palmer, hay un capítulo casi entero de la novela de Carlitos Palmer, de una historia que le sucedió a él y de una historia que había sucedido con Beto Reyardo y el padre de él. En esa época, hoy Carlitos está con un problemita de salud bastante severo, pero en esa época no, era la época que hacía radio y demás. También hizo una nota en el programa de él, un día que yo vine, me presenté. Entonces, así como eso, las dos mujeres estas con el hombre este, que fueron los que lo encontraron, así como el Gordo Rizzi. Yo venía y paraba en el hotel del Gordo Rizzi, porque el Gordo Rizzi había sido amigo de Beto Reyardo, de los pocos amigos, y tenía cada anécdota, cada historia. Y acá voy a contarles algo, si me permiten, que no está en el libro. Lo que voy a contar sí está en el libro, pero no está en el libro la situación real. Yo la conocí a Techa de casualidad. ¿Quién? Techa, el amor, el primer gran amor de Beto, la que trabajaba en Casa Moreno, ¿cómo es? Sí, Plaza Moreno. Yo la conocí. Ella llegó a Pergamino huyendo de Beto Reyardo. Y yo en esa época tenía una agencia de publicidad y había puesto un aviso en el diario La Opinión que buscaba productora publicitaria. Se presentó, a ver, productora publicitaria, agarrar una carpetita y ir a ver los negocios si necesitaban hacer un logotipo, si querían hacer una publicidad en el diario, en la radio y demás. Y estuvo un mes hasta que, no sé si fue paranoia o qué, pero ella desapareció, ya paró en el hotel Fachinar. Y estuvo un mes trabajando para mí. Y sí, al principio nada, y muy sobre el final, cuando llevaba 15, 20 días, me empezó a contarme historias sin darme precisiones. Nunca me dijo el nombre, si me lo hubiera dicho tampoco lo hubiera recordado. Para mí Reyardo no significaba nada en ese momento. Pero que era un tipo muy rico, pero que estaba loco por ella, pero loco en el sentido literario. Así que la tenía encerrada, que la celaba por todo y que ella no quería una jaula de oro y se escapó. Y se escapó. Por eso que en el libro, no es que eso no me lo imaginé yo, que ella cruzó a Rosario se tomó un colectivo. Claro, pues si ustedes cruzan a Rosario, el colectivo, el destino más cercano que tienen es Pergamino, el Tirsa va por la 178, un viaje de 1 hora. Ciudad grande, para esa época, buscó el diario, empezó y cayó ahí. A mí me cae la ficha recién años después, cuando empiezo a cruzar esos datos. Entonces, esta es Techa. ¿Me explico? Bajita, pero producida para no llamar la atención.
el tiempo que estuvo en Pergamino salía a trabajar, volvía, se quedaba ahí adentro encerrada, pánico, 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 y un día dijo, Maipa, yo me voy. Le digo, ¿pero qué pasó? Pues digo, a ver, hubo un error nuestro, ¿qué pasó? No, dice, tengo miedo, me anda buscando, tal vez le habían avisado algo, ella había hablado, no eran épocas de celulares, eran épocas con el dedito, al aparato grisecito de usted. Pero entonces, todo eso, yo no creo en el destino, como no creo en las brujas, pero que las hay. Acá ha habido toda una serie de cosas en serio, que son increíbles y que concluyeron en que este libro tenía que salir, un libro que se perdió y que salió. O sea, son muchas cosas. Yo vine a las ternas, yo ni sabía qué sucedía. Después toma Estado Nacional todo eso. En ese momento el que estaba revolucionado era Victoria. O sea, y yo en el Hotel Rizzi, pero pregunté a algún hotel económico que pueda ir, me indicaron el Hotel Rizzi, yo ni sabía dónde era, que el Hotel Rizzi. El Hotel Rizzi, el tipo amigo, de hecho, de los pocos lugares donde comía. Entonces van a encontrar muchas anécdotas al pasar, como la anécdota de que los dejaba los peones en la camioneta, en la caja de la camioneta, al rayo del sol, mientras le iban a comer, le mandaba un sancho y una Coca-Cola y él se quedaba comiendo. Todo eso me lo contó Rizzi, no es que yo lo inventé. Ahora, ¿cómo conseguí esos datos? Y simplemente charlando con gente, pero yo tampoco fui a preguntarle a Rizzi, cuénteme alguna anécdota. La gente empezaba a contar, porque convengamos que era un personaje muy llamativo, Beto Reyardo, muy llamativo. Así que bueno, no hay cosas que no tienen respuesta, porque no tienen una narración, un orden cronológico la hechura del libro. Por eso que yo el libro lo arranco para lo que para mí fue la bisagra. No sé si fue la bisagra para los Reyardo, pero para mí la bisagra es el accidente aéreo, que también, o sea, también tiene ribetes bastante absurdos, porque convengamos que un multimillonario quiere hacerle él el servicio de un helicóptero y salir a volarlo años después de estar parado y matarse, la verdad que es bastante disparatado, ¿no? O sea, bueno, hay veces que las cosas se dan, no es que uno las busca ni las provoca. Por ahí sí, uno tiene un ejercicio profesional que le permite estar con la antenitas paradas y sabe lo que llama la atención, qué es lo que a la gente le puede interesar, pero no más que eso. Vos mencionaste el personaje de Techa, ¿sí? Pero todos los que somos más jóvenes por ahí, si no tenemos un mayor inmediato que haya conocido gente, tienen que leer la novela Díaz. Pero la pregunta iba, ¿cuántos de los personajes, más allá de los personajes históricos que sí los reconocemos y que están en los libros, cuántos de los personajes son ficción? Ninguno. El 100% de los personajes que yo nombro ahí están con su... El 100% de los personajes que yo nombro en la novela están con su nombre y apellido. Por eso que también tenemos que ser muy cuidadosos. No hay ningún personaje. Por eso es novela histórica. Distinto es si yo creara un personaje que irrumpe y empieza a concentrar, que actúa como una especie de pivot de esos hechos. No, acá no hay ninguno que yo haya tenido que inventar. Y más aún, me tomé el trabajo de conseguir las fotos de todo ello, revisarlo. Gracias a Dios que ha habido gente que ha estado subiendo fotos, el museo mismo ha subido fotos que yo la veía. La foto de la lancha naufragada, yo la saqué acá con una cámara mía del diario que estaba acá en el museo. El ejemplar del diario que estaba en el museo. No hay ningún personaje ficticio, ninguno. ¿Cuál cree usted que es el tema que prevalece en su novela, más allá de los sucesos históricos? Lo central de su novela, hay mucho de drama, si se trata el tema del poder, el sacrificio de aquel inmigrante que vino, porque ahí, al menos en mi postura, hay como dos personajes fuertes, Carlos Reyardo, que vino de Italia,
y la figura luego de Beto. Que sin saberlo también había venido de Italia, solo que adoptado en los brazos de José. Pero, sí, a ver, la novela tiene de todo. Yo hice una especie de videíto donde lo marca, porque tiene algunos pasajes que hasta tienen connotaciones eróticas, o sea, no pornográficas, por Dios, pero sí hay una escena que merece ser considerada como una escena erótica, es una escena erótica. No hay descripción, no es explícita, pero era la única manera de entender cuando su última mujer le pregunta, ¿cómo conoces? Él le pregunta a su última mujer, ¿cómo conoces tanto a los hombres? Estaban en pleno disfrute y el tipo, a propósito, para agarrarla con la defensa baja, le pega ese sacudón. Y la mía dice, no, a los hombres no, a mí hombre conozco así. Bueno, pero la narración de cómo se sale de esa situación, si bien tiene connotaciones dramáticas, pero está en un episodio que tiene una carga erótica, pero también hay anécdotas muy risueñas. Porque eso pues también, más que nada el caso de Beto, había cosas que eran realmente... Tiene cosas que son increíbles, el accidente aéreo de Sulimán, cuando se estrelló en el techo de la clínica, del policlínico, por ganar una apuesta de que él iba a pasar. Bueno, eso me lo contaron en el aeródromo, y con lujo de detalles, gente que conocía la historia. Entonces, hay de todo, hay un robo de un cadáver. Hay el robo de un cadáver, no es poca cosa. Hay una trama de sospechosa actitud judicial ante un grupo de personas que terminaron, yo no sé quién para decir son culpables o inocentes, pero la justicia lo metió en cana 4 años y medio de cumplimiento efectivo. Entonces, evidentemente, al menos para la justicia, son culpables. Tenés de todo, no falta nada, el naufragio. Yo no sé si yo conté, si prestan atención, yo cuento la historia de cómo sobrevive Mario Calderón, y yo pongo los diarios de la época. Yo no creo, la verdad, que el pibe haya estado boyando por la bomba chica, pero los diarios de ese momento, así, yo tengo una contraversión también, entonces me limité a decir qué dijeron los diarios de aquel momento. ¿Por qué? Porque Mario Calderón está vivo, pero no tiene memoria, él tenía 3 años de eso. O sea, realmente hay de todo, Yo diría que es la vida, es una historia de vida que abarca distintos personajes de una misma familia y que no tampoco son tan originales muchas, sí, estos episodios que destaco, sí, pero después la vida de la mayoría de los antepasados nuestros, que llegaron de Italia huyendo del hambre y vinieron a este país y se sacrificaron y hicieron todo lo que tenían y hasta lo que no tenían que hacer para forjarse una opinión, una posición, con dispar suerte. Algunos lograron el sueño de la casa propia, otros lograron crear un imperio y otros se murieron trabajando casi en estado de esclavitud. Pero lo cierto es que no hay ciudad que no tenga otros reyardos. Algunos vinculados a un molino harinero, otros vinculados a haber empezado a fabricar maquinarias agrícolas y terminaron con grandes industrias de fabricación de arado, hay de todo, panadero, hay de todo. Pero ya digo, es muy difícil de definirlo, es muy difícil. Yo prefiero que lo defina la gente. Para mí, sí, obviamente coincido, el eje de Carlos Rayardo, un símbolo del empresariado exitoso de aquella época, del hombre dispuesto a estar creando permanentemente cosas, impulsándolas y sobre todo un tractorcito, porque no había nada que lo pare. Y luego Beto Rayardo. O sea, Mario Calderón termina siendo el heredero, pero con una vida también difícil. Pero obviamente que si no hubiera sido por la procedencia de él y porque descubren
esa coincidencia que después ratificada nada menos que por un 99,98% del ADN. Pero cuidado, que si no se robaron el cadáver de Beto Rellardo tarde, porque si se lo robaban antes, lo de Mario Calderón no existía. Yo no sé si toda la platea tiene idea más o menos de ese episodio. Pero en la novela está el verdadero origen de Beto Rellardo. Si se robaban el cadáver de Beto Rellardo, Mario Calderón no cobraba la herencia. La cobró porque ya se habían hecho 3 estudios de ADN previos. 3. Porque si desaparece, en La Pampa hubo un caso parecido, que también se robaron el cadáver, pero se resolvió fácil. Fueron a los cadáveres del abuelo y sacaron el ADN de ahí. Pero Beto Rellardo era adoptado, él no era hijo de José Rellardo. José Rellardo y su mujer no tuvieron hijos. Lo trajeron al Italia. Adoptado como se adoptaba en aquella época, nomás llévatelo, y ya está, listo, le llegaban acá, se fabricaba, no, se falsificaba sin un registro civil y se hacía un documento en el momento, era lo normal, lo propio de esa época. El caso, no sé, Alfredo Cae, el médico de Maradona. Alfredo lo pusieron en los brazos de unos vecinos que se venían del Líbano para acá, lo pusieron en los brazos, llegó y pasó a ser hijo de los que lo trajeron. Me explico, en esa época era así, no era un hecho delictuoso, nada, el pibe allá se moría de hambre. Acá tenía una chance. También a medida que charlábamos con el autor previamente, si hay alguna pregunta, manera de hacerlo dinámico, siempre y cuando sea breve la pregunta, para que esto sea más enriquecedor para todos, ¿sí? El que puede levantar la mano y pedir la palabra, ¿sí? Eso por un lado. Acá hay mucha gente de Victoria y mucha gente que conoce los personajes, ¿sí? Incluso hay familias Rellardo también acá. ¿Cómo cree usted que va a recibir esta novela? Bien, sí, lo único que es todo victoriense la tiene que tomar bien esta novela porque realmente es una reivindicación constante de esa clase que creó a Victoria. O sea, acá no hay una investigación para descalificar a nadie, realmente al contrario. Yo creo que hay muchos datos que la gente, que no los descubrí yo, pero que por ahí los chicos no saben quién fue Andrés Piaggio, por ejemplo, y lo que significó Piaggio para el crecimiento de Victoria, y como el caso de Piaggio, otros. ¿Algún otro escuché? ¿Algún otro? El Canal Camino. Claro, sí. Pero además, un tipo que también fue el primero que habló del puente Rosario Victoria. Explico, y eso lo hizo en 1890, el tipo estaba planeando en 1890, un tipo que hizo un canal que permitió ganar 3 horas de viaje en lancha y lo hicieron a pala. Sí. O sea, me explico, yo no creo que alguien se vaya a avergonzar de que un antepasado trabajó y consiguió construir su sueño. Me parece que no hay posibilidad de que a alguien no le guste. Realmente lo que hay es una descripción muy rigurosa, pero solo para exaltar la figura de esos hombres.